Bueno, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Soy Gabriel y en esta segunda entrega de la serie de tutoriales que estamos haciendo para trabajar con periféricos con la FPGA, vamos a mirar el motor paso a paso. ¿Qué es un motor paso a paso? Es un dispositivo que nos permite convertir impulsos eléctricos en movimiento rotacional. Bueno, en internet hay muchos videos de cómo funciona internamente un motor paso a paso. Concretamente, bueno, vamos a mirar qué es el dispositivo que vamos a utilizar, que en este caso va a ser un motor 28BJ de 5 voltios, y aquí al lado de la derecha podemos observar la configuración interna. Entonces en este caso vamos a tener 4 bobinas. Por medio de las 4 bobinas vamos a poder mover el motor. Y bueno, aquí vemos en el dibujo que tenemos 4 conexiones para eso y una de alimentación. Entonces, si miramos aquí la figura, podemos observar que cuando nosotros conectamos una de estas bobinas a tierra, vamos a permitir el paso de la corriente por esa bobina. Por ejemplo, si conectamos esta tierra azul, pues entonces la corriente va a pasar por acá, va a pasar por esta bobina y se va a prender. Bueno, en internet hay varios videos de cómo funcionan las bobinas, de cómo funciona el motor. Haciendo un resumen, un repaso rápido, entonces prendemos unas bobinas y vamos a hacer que el rotor se alinee con esas bobinas. Lo podemos hacer de varias formas, encendiendo de a par de bobinas o de a dos pares. En ese caso, entonces el motor va a girar en una velocidad o en otra. Si encendemos de a dos bobinas, va a ir a media velocidad, y de una bobina va a ir a velocidad completa. Listo, entonces, bueno, de esta manera, de forma sencilla, podemos modelar el funcionamiento del motor. En este diagrama, entonces, podemos observar que tenemos 4 bobinas. Bueno, cada uno de los rectángulos va a representar una bobina. Entonces, en el primer paso, vamos a tener la bobina de arriba encendida. Luego, en el segundo paso, si queremos, en este caso, girar el motor hacia la derecha, tendríamos que prender las bobinas ahí que indican la de la arriba y la de la derecha. En el tercer paso, entonces prendemos solamente la bobina de la derecha. En el cuarto, bueno, abajo derecha, y pues así con todos los demás. Lo importante aquí, la flecha no indica la posición del rotor, sino la dirección de la fuerza electromagnética, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que el rotor gire? Hacer esta secuencia de pasos para generar un campo electromagnético que ejerza una fuerza sobre el rotor, y pues mediante la inercia es que vamos a lograr que este gire. En este caso estaríamos haciendo un movimiento a velocidad media, pero también podríamos hacerlo a velocidad completa, o sea, prendiendo de solamente un par de bobinas. Por ejemplo, podríamos pasar del paso 1 al paso 3 si estamos girando también en la misma dirección, y pues el movimiento sería paso 1, paso 3, paso 5 y paso 7. Entonces, bueno, ahí tendríamos el giro completo a velocidad completa. Bueno, de esta manera podríamos hacer girar el motor. ¿Y cómo podemos observar esto? Mediante una máquina de estados. Podríamos representar eso como un registro. En este caso, la primera posición la podemos representar como la de arriba, ¿sí? Arriba, derecha, abajo, izquierda. Entonces, bueno, cada uno de estos estados representa combinaciones diferentes de bobinas encendidas, y dependiendo de cómo lo queramos hacer. En este caso vamos a hacer que B igual a 0 sea media velocidad, B igual a 1 sea velocidad completa, S igual a 0 sentido derecho y S igual a 1 sentido izquierdo. Entonces, de esta manera es como podríamos pues hacer la permutación entre las bobinas. Ahora, ¿cómo aprendemos las bobinas en el motor? Bueno, para eso necesitamos utilizar un driver. En este caso es un ULN 2003. Aquí podemos observar que por un lado tenemos unos pines que nos van a permitir manipular las bobinas. Tenemos la alimentación y por otro, donde conectamos el motor. Aquí les comparto un diagrama general de cómo es el driver internamente, que son básicamente un conjunto de transistores que permiten el paso de la corriente cuando se aplica un voltaje en la entrada gate de los mismos. Es importante utilizar un driver para poder manipular en general un actuador con la FPGA, porque pues las tensiones que uno maneja y las corrientes principalmente que uno maneja con los actuadores pueden estar quemando los circuitos de nuestra tarjeta. Entonces por eso es importante trabajar con dos circuitos aparte, uno de potencia y uno de control. En este caso pues tenemos el motor, unos protectores y vamos a tener un interruptor. Por otro lado, entonces vamos a tener el circuito de control, que es el que realizaríamos en la tarjeta, y tendríamos, bueno, en este caso es una implementación básica de un sistema de enclavamiento en el que pues básicamente vamos a tener un pulsador que al presionarlo
va a activar una bobina. La bobina entonces cierra este interruptor y luego entonces ya cuando dejamos de presionar el pulsador va a continuar activo. Solamente cuando abramos este interruptor es que pues ya se apaga esto, se va a abrir también este y se va a apagar aquí también el motor. Este es un diagrama que se utiliza mucho para los contactores, pero los transistores pues también funcionan de forma similar. Entonces cuando alimentamos el gate vamos a permitir el paso de la corriente por los otros dos puertos. Como para terminar aquí, entonces así sería la conexión. Por un lado tenemos entonces la conexión del motor, la alimentación, y vamos a utilizar estos pines para enviar la permutación entre las bobinas. Entonces, en resumen, definimos nuestros pulsadores de entrada, velocidad y sentido, y le asignamos a la salida, que va a ser la entrada del driver, este registro que vamos a tener como salida la máquina de estados. Bueno, esto es considerando el sistema completo, considerando que queremos una máquina para ir en doble dirección, para ir en dos velocidades, pero pues de todas maneras esto no es necesario. Es decir, podemos hacer, si queremos utilizar solamente velocidad completa, necesitamos diseñar solamente una máquina que transite entre 4 estados, que pueden ser estos de en medio o los de las esquinas. Importante, recuerden que estas posiciones indican es la dirección de la fuerza, no que el motor va a ir en esa dirección, por lo cual pues este algoritmo nos permitirá realizar un movimiento continuo. Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros queremos indicar posiciones? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es caracterizar el motor. ¿Qué es caracterizar el motor? Pues mirar cuántos pasos necesitamos realizar para hacer un giro completo. ¿De qué depende? De la frecuencia a la cual estemos realizando el movimiento. Entonces, algo que se me olvidó, esta secuencia de pasos tenemos que realizarla a un ritmo tal que podamos vencer la inercia del motor. Entonces tiene que ser bastante rápido, porque si lo hacemos muy lento no vamos a lograrlo, pero si lo hacemos demasiado rápido vamos a generar el efecto contrario, no va a dar el suficiente tiempo para que se alcance a empujar el rotor. Entonces los motores trabajan en un rango de frecuencias. En este caso yo utilicé 500 Hz para caracterizar este motor, y así más o menos me dio 200 pasos, 2000 pasos. Con 2000 pasos podemos realizar un giro de 360 grados. Supongamos que nosotros queremos dividir eso en 4 posiciones, que serían pues las indicadas en el diagrama aquí de la derecha. Entonces tenemos la posición 0, la posición 1, 2 y 3. ¿Qué tenemos que hacer? Pues básicamente, bueno, creamos un registro que pueda almacenar de 0 a 2000 bits, y cada una de las posiciones va a representar un valor en el registro. Entonces la posición 0 va a ser 0, la posición 1 va a ser 500, la posición 2 va a ser 1000 y la posición 3 va a ser 1500. ¿Cómo podemos cambiar entre una posición u otra? Así, de forma general, vamos a tener nuestra posición inicial, nuestra posición final, y el movimiento va a ser la diferencia entre esas dos posiciones. Entonces, por ejemplo, la posición final va a ser 2, la posición inicial va a ser 1, son 90 grados lo que vamos a girar, y la diferencia va a equivaler a 500 pasos. En este caso, si queremos ir en sentido de las manecillas del reloj, pues vamos a ir aumentando de 500 en 500. Si queremos ir en contra de las manecillas del reloj, pues vamos a ir disminuyendo de 500 en 500. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos ir de la posición 0 a la 2, pues básicamente la diferencia van a ser 1000 pasos. Vamos a hacer un conteo desde 0 a 1000, y al mismo tiempo pues vamos a estar haciendo el algoritmo para ir girando el motor. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a mirar cómo sería esto en VHDL. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a diseñar un programa para tener como entrada 4 pulsadores. Cada uno de los pulsadores va a indicar una posición. Vamos a tener como salida las bobinas para el motor, y vamos a utilizar unos LEDs también para visualizar cuál es la posición a la que queremos ir. Importante, como vamos a utilizar un pulsador, entonces necesitamos antirrebotes para cada uno de ellos. También vamos a requerir de un divisor de frecuencia. Entonces, con ese divisor de frecuencia vamos a crear una señal de 500 Hz que nos va a servir para el antirrebote y para el algoritmo. Entonces definimos el componente divisor de frecuencia, el componente del antirrebote, creamos una señal que va a ser la salida del divisor de frecuencia, una señal para los pulsos limpios, y bueno, ya miramos esto otro. Miremos un momento la lógica del divisor de frecuencia. Tenemos como entrada número de ciclos, la señal de reloj original y la frecuencia dividida.
vamos aquí a hacer el algoritmo. Entonces creamos una señal de salida, tenemos nuestra señal de cuenta. Cada vez que hay un flanco de reloj vamos a ir aumentando de uno en uno la cuenta si no se cumple una condición. ¿Qué condición? Que cuenta llegue al número de ciclos indicado. Entonces cuando llega el número de ciclos se va a reiniciar y van a hacer la negación de la salida. De esta manera entonces vamos a crear una frecuencia dividida. Bueno, eso por un lado. En el antirrebote pues bueno, tenemos la señal de reloj, en este caso la frecuencia dividida, el botón de entrada, un botón de salida y pues básicamente aquí tenemos la lógica de nuestro registro. Entonces creamos nuestros componentes, vamos a crear aparte el código para la posición, ¿sí? Y pues miremos entonces, primero por procesamiento creamos instancias para el divisor de frecuencia. Esta es otra forma, no sé si se las he compartido, pero es otra forma para generar varias instancias de un mismo tipo. Creamos 4 antirrebotes, el funcionamiento lo vamos a mirar en este archivo. Y por otro lado entonces vamos a utilizar una señal de pulso que nos va a indicar cuando pues se presiona alguno de los pulsadores. Cuando se presiona ese pulsador entonces le asignamos PA. ¿Qué va a hacer PA? Aquí básicamente lo que estamos haciendo es una conversión, es decir, dependiendo de nuestra combinación de entrada, en este caso por ejemplo tendríamos el primer pulsador presionado que indicaría la posición 0. Aquí por ejemplo el segundo caso sería el segundo pulsador, el tercero y bueno, el cuarto. Entonces le asignamos a PA, decimos que vamos a ir a la posición 0 y pues PA le asigna eso a la señal que va a entrar a nuestro mecanismo. Y finalmente vamos a utilizar unos LEDs pues dependiendo del valor de la posición pues para indicar. Listo. ¿Cómo funciona la posición? Entonces vamos a tener como entrada la señal de reloj, vamos a tener la posición que vamos a indicar, en este caso 0, 1, 2 o 3. A la salida pues las bobinas. Vamos a crear el registro para almacenar la posición actual, la posición final y la diferencia. La posición final es la entrada que nosotros tenemos aquí en el registro. Esa entrada la vamos pues a multiplicar por este valor para obtener un valor dentro del rango que nosotros queremos. Por ejemplo, si nosotros queremos ir a la posición 2, entonces el registro debería tener el valor 1000. Entonces 2 por 4, 8 dividido en 2000 dividido en 8, 500. Perdón. No. Entonces 2000 dividido en 4 va a ser 500 por 2000. ¿Listo? D va a ser la diferencia entre la posición actual y la posición final. La posición final va a ser la entrada, como dijimos, y la posición actual pues va a ser un registro que va a estar aquí propio en el programa, o por lo menos en esta entidad. ¿Qué estamos haciendo aquí primero? En el caso del movimiento que nosotros estamos mirando, entonces queremos ir desde la posición 2 hasta la posición 1. Listo, entonces esa diferencia va a ser aquí de 500. Como la diferencia es positiva, entonces vamos a indicar S igual a 1. ¿Listo? Si la diferencia fuera negativa, indicaríamos pues el sentido contrario. ¿Qué pasa si S es igual a 0? Vamos a hacer el algoritmo aquí de permutación entre las bobinas hacia la izquierda. Entonces si S es igual a 0, giramos hacia la izquierda. De lo contrario, vamos a girar hacia la derecha. ¿Listo? Bueno, importante esta condición de NOT, porque si no, pues con cada flanco de reloj vamos a estar evaluando esta condición. Bueno, entonces eso es por un lado, hacemos la generación del movimiento, y por otro, mientras la posición final y la posición actual no sean iguales, vamos a ir aumentando el valor de ese registro. ¿Listo? Hacemos el movimiento o la permutación y aumentamos el valor de ese registro. ¿Cuándo entonces va a dejar de funcionar o de aumentar este registro? Pues cuando la posición final sea igual a la actual. Es decir, en el ejemplo que nosotros tenemos va a comenzar en 500. Luego entonces va a ser 501, 502, 503 hasta que llegue al valor 1000. En ese momento pues la posición final va a ser igual a la posición actual y pues ya va a dejar de aumentar de valor en ese registro y de permutar. Ok, entonces de esta manera nosotros podríamos pues ir en cualquier sentido. Si por ejemplo queremos ir desde la posición 0 hasta la 2, vamos a tener una diferencia de 1000, es positiva, entonces S va a ser igual a 1 y pues vamos a ir en esta dirección. Si por ejemplo queremos ir desde la posición 0 hasta la 3, pues vamos a tener la diferencia positiva y el rotor va a ir en esta dirección hasta llegar a esta posición. Pero bueno,
Aquí también hay que mirar que esa no es la dirección más óptima, ¿no? Porque si queremos, por ejemplo, ir desde la posición 0 hasta la 3, lo correcto sería coger por acá. Pero entonces, ¿cómo haríamos para coger por ese camino? Finalmente, entonces vamos a asignar los pines para las funciones que vamos a utilizar en nuestra tarjeta. En este caso entonces tenemos pues los 4 pulsadores, que vamos a asignarlos a los pines 91, 86, 90, 87, la señal de reloj al pin 23, vamos a asignar los LEDs 80 y 83 para visualizar el estado, y los pines del 28, 31, 33 y 38 para el registro que va a activar las bobinas del motor. Ok, entonces aquí ya estamos con nuestra tarjeta. Podemos ver que, bueno, tenemos por un lado los LEDs para indicar la posición. Tenemos unos pulsadores. Vamos a utilizar uno para izquierda, derecha, arriba, abajo. Y los pines que indicamos en la asignación de pines para las conexiones del motor. Pues la conexión vemos que es algo directo. Es los pines a las bobinas de nuestro driver. Y bueno, aquí tenemos las bobinas, la conexión del motor y la alimentación. Entonces vamos a conectar esto acá y pues vamos a mirar aquí nuestro motor. Entonces ahí lo tenemos en una posición, no estoy seguro cuál. Vamos abajo, arriba, vamos abajo, que sería en la otra dirección. Vamos a la izquierda y vamos a la derecha. ¿Listo? Bueno, espero que este video les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en la siguiente ocasión.